Los saludos son para Esteban Valenti, buen día. Buen día. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Carlos Ramela, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Y Fernando Guttasoni, bienvenido. Buen día. Ustedes quieren tratar 3 temas hoy, vamos a ver si el tiempo lo permite. Empecemos. 39 años después del inicio de sus operaciones, Fripur suspendió este martes su producción. Ahora ingresará en proceso de liquidación, mientras se inicia la búsqueda de un comprador que devuelva a la actividad a esta, la principal industria pesquera de nuestro país. Más de 900 empleados, de los cuales 600 son mujeres, fueron enviados al seguro de paro. Solo unos pocos van a quedar trabajando en tareas administrativas y de mantenimiento mientras se busca esa salida definitiva. En julio del año pasado, Fripur había ingresado en concurso voluntario de acreedores y desde entonces fue coadministrada por sus dueños, los hermanos Alberto y Máximo Fernández, y el estudio Rueda Abadí Pereira, que oficiaba como interventor por resolución judicial. ¿Quién toma la palabra? Bueno, Carlos, vamos contigo. Yo no puedo opinar porque no tengo elementos de juicio sobre las acusaciones que surgen hoy de por qué se dio este final, qué pasó con la asistencia crediticia del Banco República, cómo actuaron los empresarios. Creo que eso es algo que uno no se puede hacer eco meramente de rumores y hay que esperar en todo caso que actúe la justicia o quien corresponda. Ayer en el Parlamento, representantes del gremio de Fripur hablaron de algo que ya se había mencionado en otras ocasiones, que parte de los créditos obtenidos por Fripur fueron desviados por sus propietarios a otros emprendimientos, por ejemplo, inversiones en energía eólica o en el agro, ¿no? Sí, pero bueno, ya digo, no tengo elementos de juicio, será en todo caso las comisiones investigadoras o la justicia quien deban aportar al respecto. Yo sí lo que quiero marcar son otros aspectos de este problema. En primer término, este episodio de Fripur pone de manifiesto la inconveniencia de algunas actitudes de algunos políticos y especialmente de una figura como el expresidente Mujica. Esas actitudes poco republicanos de tener un relacionamiento demasiado carnal con algunos empresarios. Porque no solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Y evidentemente es francamente inconveniente que hoy nos encontremos frente a una empresa que la ministra Cose y el ministro Murro dicen que hace tiempo que subsiste por el favor del Estado y por la ayuda del Estado, pero resulta que fue la que le regaló la banda presidencial a Mujica, la que le pagó una fiesta extraña de Asunción con $15.000, la que financió su campaña, como ha financiado otros partidos, ya que ese no es el hecho más grave ni determinante, la que le presta el avión para viajar, que los Fernández eran asiduos y permanentes concurrentes a los asados que hacían Mujica en el Quincho. O sea, cuando quienes tienen la función de gobierno dejan de tener una relación, no digo protocolar, pero sí algo formal con los empresarios y pasan a esta mezcolanza de algún tipo, la situación se confunde y se vuelve peligrosa. Y el segundo aspecto que voy a dejar para la segunda vuelta es que tampoco podemos ignorar que acá, atrás de Fripur, más allá de errores y quizás hasta delitos, hay una realidad empresarial del país que nos debe preocupar y mucho, que es que las empresas han perdido competitividad. Y dejo un solo dato. Fripur, el 40% de lo que Fripur vendía, sin agregar el BPS todavía, correspondía a masa salarial. Y lo primero es lo primero. Yo creo que lo más preocupante de todo esto son los casi 1.000 empleados que se quedaron sin trabajo, que en números fríos va a representar un impacto también en los índices de desempleo, pero en números calientes significa una enorme cantidad, sobre todo de mujeres, y de mujeres que son jefas de hogar, que quedaron en Pampa y la Vía. Creo que me parece que debería ser además la primera preocupación de las autoridades en cuanto a atender de alguna manera una situación que involucra a una enorme cantidad de personas, porque si hablamos de las familias en general bastante extendidas de ese personal, estamos hablando seguramente de varios miles de personas. Lo segundo es apuntar un detalle nomás que es menor, pero que no confundamos a los empresarios con la empresa. No creo que haya sido la empresa Fripur
ni la que le regaló la banda presidencial a Mujica, ni la que pagó una fiesta, ni la que hizo nada. Digo. En todo caso, ahí había un vínculo de los empresarios, que fue además manifiesto y público, con el que fuera presidente de la República. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es entender que cuando se dice que los problemas de Fripur no son de ahora, que son viejos, no se trata de echarle la culpa a otro. Se trata de entender cómo una estructura que no funciona por problemas de obsolescencia tecnológica, de dificultades en el relacionamiento interno, de dificultades para abrir nuevos mercados, de cierre de otros mercados, cómo esas empresas, aún las más grandes, entran en una especie de barrena de la cual después no pueden salir. Entonces me parece que politizar o partidizar la problemática de Fripur tal vez no le haga bien al problema concreto y tampoco le haga bien a la ciudadanía, que puede presumir que detrás de cada episodio, de cada circunstancia, de cada problema, lo que hay es una pugna partidista entre el gobierno y la oposición, cuando en realidad acá hay una empresa privada que cerró después de haber estado durante mucho tiempo en concordato y después de haberse anunciado grandes problemas de financiamiento y grandes deudas durante muchos años. Esa relación que Carlos destacaba entre el poder y particularmente el presidente Mujica con los Fernández y Fripur, digo, está calificada por un tema muy especial. Era un gran deudor del Banco República. Es decir, cuando aquí aquí se ha defendido la gran gestión del Banco República, seguramente estos 40 millones de dólares que Fripur le debe, más intereses y demás, estaban contabilizados en el activo a realizar. Bueno, que los bajen, digo, ahora pasan a ser deuda. Pero lo notable es que esta deuda existía ya cuando Mujica asumió y antes de que Mujica asumiera, e igualmente hubo una cercanía, hubo un compromiso con Fripur que no correspondía. No solo no correspondía por esta deuda muy grande que tenía con el Estado, es decir, con todos los uruguayos, con todos los que estamos aquí y los que están escuchando, la deuda es con todos, sino que además Fripur había sido la empresa que 6 o 7 años atrás, debido a una mala gestión, debido a un error de procedimientos, había vendido unas bandejas en mal estado y había provocado que ninguna operación de venta de pescado para alguna compañía uruguaya se pudiera vender. Estuvimos suspendidos creo que casi un año por la Unión Europea y nos quedamos sin mercados debido a Fripur. O sea que no solo era una empresa deudora, amiga del poder, pero deudora contumaz, no pagadora, sino que además era una empresa que había infringido normas, ni que hablar además de las normas municipales, dada la ubicación que tiene en un lugar céntrico de la ciudad, por el tema de los olores y demás, denunciaba hace mucho rato y que no se sabe cómo la Intendencia Municipal de Montevideo siguió permitiendo la existencia de esa fábrica en donde está. Pero quiero decir que demasiada cercanía con el poder era una empresa que actuó irregularmente, porque si yo soy el Banco República y tengo esta tan brillante gestión multipremiada en el mundo, y le presto 40 millones de dólares, lo menos que puedo hacer en estos últimos 10 años, que ya había habido denuncias con Fripur, es ver si la plata que le presto la está usando en Fripur. Ahora me dicen que era notorio que no la usaba en Fripur. ¿Y el Banco República dónde estaba si no la usaba en Fripur? ¿Quién controlaba? Porque los bancos cuando prestan se aseguran o buscan asegurarse de que el dinero prestado se invierta. Ahora resulta que nos venimos a enterar que era notorio que la plata que el República le daba, es decir, que nosotros los uruguayos le dábamos a Fripur, era usada en compras personales por los dueños de Fripur. Nos hemos enterado ahora. Bueno, yo voy a tomar de una afirmación de Carlos que es absolutamente cierta, y es que el grueso del costo de Fripur es costo de mano de obra. Es más, voy a decir esto, el capital más Fripur tiene, todos saben, procesaba pescado, le agregaba valor agregado importante con bandejas de comida preparada y surgelada, y ultracongelada, las exportaba a mercados europeos muy exigentes, donde tuvo un problema grave, como decía Mercader. Eso es maquinaria, eso es permiso de pesca, tenés que tener permiso de pesca, los tiene. Tener barcos, los tiene, bastante viejitos. Equipamiento para ese proceso, lo tiene bastante obsoleto, con problemas tecnológicos importantes. Y tiene una mano de obra calificada muy buena.
Ustedes piensen que cada uno le saca el pescado lo máximo que puede. Y cuando uno procesa tonelada de pescado, eso es la mano de obra. Son casi todas mujeres, las que trabajan a cuchillo, como se dice. No saben hacer, es decir, no es fácil reciclarlas laboralmente, porque hay gente que tiene muchos años en eso. Y por lo tanto yo creo que tiene un gran capital desde ese punto de vista. Tiene un gran capital. No estamos en un buen momento, entre otras cosas ha salido del mercado uno de los grandes compradores de pescado, que es Nigeria, para todo ha salido por la situación petrolera, pero ha salido de manera como hacen las cosas en Nigeria, ¿no? Cortaron las importaciones, que se chupen un perejil, si hay perejil. Petróleo. Entonces, yo tengo expectativas, va a haber que hacer un plan de salvamento con sacrificios, ¿no? Importante, que no se podía hacer con el concurso porque no es una negociación con esta patronal, vamos a entendernos claro. Yo voy al segundo aspecto. No, y hay una diferencia, según aclaraba el lunes cuando lo entrevistábamos aquí, el abogado del estudio jurídico que ha sido durante estos meses el interventor. La diferencia es que en la etapa nueva, cuando se ingresa en la liquidación, el comprador o los compradores no tienen que asumir todo el endeudamiento, claro, que sí era un requisito en la etapa esta del año pasado. Eso plantea un problema. Yo creo que hay que investigar a fondo todo lo que se ha dicho, que es un problema de cultura empresarial, de cultura nacional y del sistema financiero. ¿Cuándo se dieron los créditos? Porque también los créditos vienen de muchos años para atrás. Sí, ¿cómo se manejaron los créditos? ¿Cómo se manejaron las garantías? Porque garantías tienen, que van más allá del empleo. ¿Y cómo los créditos fueron o no utilizados en los fines para los que fueron solicitados? Hay que investigarlo. Estoy de acuerdo en una cosa, no quiero adelantarme a hacer, pero a ver, lo va a investigar todo el mundo, pero yo como periodista voy a hacer lo posible por investigarlo, porque yo lo puedo hacer, no voy a llegar hasta el final, si hay problemas delictivos lo hará la justicia, etcétera, pero lo voy a hacer, voy a averiguar esa cosa porque me interesa. Ahora, creo que no es solamente eso, también es cierto que a mí ciertas connivencias, es decir, no se puede criticar lo que pasaba antes cuando vos lo repetís más o menos parecido ahora, aunque sea público, no se puede. Hay que tener un cierto criterio a las relaciones carnales. A mí las relaciones carnales a ese nivel, que además estaba mal porque la banda no tenía por qué hacerla, son esas cosas, son esos pequeños detalles que no hay que pasar. Porque después, a ver, si le va muy bien a la empresa, parece que le va bien por la cuestión carnal. Y si le va mal, también parece. Así que lo que parece mal hay que tratar de evitarlo. Lo digo con toda claridad. Yo, en primer término debo señalar que, en fin, yo sé que a veces hay que justificar o contestar argumentos, pero decir que una cosa es el empresario y otra la empresa, puede ser lógico una empresa multinacional o una empresa de capital abierto que tiene 1.000 accionistas, 2.000 accionistas. Acá Fripur es de la familia Fernández, no hay otra explicación posible, o sea que los Fernández son Fripur y Fripur son Fernández. Decir otra cosa es justificar lo injustificable. En segundo término, quiero decir que no veo que nadie haya hecho un planteo partidario de este tema, ni haya buscado usar esto para luchar contra el gobierno, contra la oposición. Me parece que se están viendo periódicamente acá fantasmas en la mesa que es difícil entender de dónde salen. Yo lo primero que dije es que el pasivo de Fripur viene de muchísimos años atrás. Yo lo primero que dije es que Fripur colabora con el Frente Amplio como colabora con todos los partidos políticos en las campañas electorales. Es así. O sea que no estoy echando la culpa a nadie. Lo que señalo, sí, claramente, como decía Esteban recién un poco, es cuando yo veo que hay dos ministros, Cose y Murro, que señalan abiertamente que Fripur hubiese cerrado hace muchos años si no fuera por la ayuda del Estado, que me pregunto, ¿es una ayuda lógica? ¿Fue una ayuda preferente? ¿Fue una ayuda adecuada? Y en al mismo tiempo veo que ese grupo que no cerró por los favores del Estado y que tenía ya un gran endeudamiento, que vendría de gobiernos anteriores, tenía esa relación carnal con el presidente de la República, que cayó en actos totalmente inconvenientes propios de su estilo, porque yo no digo, nunca lo he dicho que Mujica sea un corrupto, pero sí que su conducta favorece interpretaciones que no son adecuadas para el republicanismo que tiene que haber en el poder.
¿Por qué le tienen que regalar la banda? ¿Por qué le tienen que hacer una fiesta de $15.000 porque asume como presidente? Un empresario que en el momento que financiaba la fiesta le debía 40 millones al Banco República. Eso es inconveniente. Y no le busquemos color político, porque entonces estamos llevando todo a un terreno que no corresponde. Y por último, lo que digo es que el costo empresarial de Fripur y de todas las empresas de este país es prácticamente insoportable. Porque acá todos los días se festeja que se consiguen más salarios y más salario y más salario, pero la contrapartida del salario, como lo dijo hace un tiempo el ministro Astori, es el empleo. Porque cuando no se puedan pagar los salarios, que ojalá fueran el triple, pero no lo pueden ser, las empresas cierran porque no toleran los gastos. Y una cosa, Esteban, creo, no estoy seguro, no sé si el paquete de Fripur tiene los barcos adentro o afuera, pero el costo salarial más alto en este país no está en la planta, sino en los barcos, porque el sindicato de los barcos ha sido siempre un sindicato muy combativo y muy duro, que logró condiciones excepcionales. Yo no tengo acá, pero sería bueno, y si lo consigo se lo voy a aportar en perspectiva, lo que es el sueldo de un marinero, lo que es el sueldo de un capataz, un capitán de un barco. Ahí está un costo salarial que realmente las empresas de la pesca hoy no lo pueden soportar. Y un final: contrariamente a toda la realidad nacional, la pesca vivió su año de auge en el 2006. De ahí para acá fue decayendo. O sea, en la época de mayor bonanza del país, la pesca se fue cayendo por un problema de acceso a la materia prima. Fernando, en la intervención de Carlos había varias respuestas a comentarios tuyos, ¿no? No, yo aclarar solamente una cosa. Cuando yo me refería a la partidización del tema, no para nada me refería a Carlos, sino a varios diputados y senadores de la oposición que en el día de ayer inmediatamente salieron a plantear esto como un problema, digamos, de gestión del Frente Amplio. Bueno, del Banco República sin duda, ¿no? Claro, pero no salieron a hablar del Banco República, sino incluso a responder afirmaciones del presidente del Banco Central, del economista Mario Vergarán. Quiero aclararlo para que Carlos no sienta que le estaba respondiendo a él. Tal vez no fui suficientemente explícito cuando lo dije. Yo estoy en general de acuerdo con lo que ha planteado Carlos en esta última intervención. Yo creo que acá hay problemas estructurales que son muy serios, que los venimos, acá en la mesa por lo menos, los venimos planteando desde hace tiempo, curiosamente casi de forma unánime, con opiniones muy cercanas, y creo que esto es una nueva expresión de una manera de ver las cosas que es cortoplacista, que es economicista y que no contempla los intereses generales. Ahora, vuelvo a lo del principio. La situación concreta es que hay casi 1.000 personas que trabajan en Fripur que hoy no tienen puesto de trabajo. Para eso hay dos caminos. Uno es decir, bueno, que se arreglen. Era una empresa privada, eran funcionarios de una empresa privada, tendrán su seguro de paro y después que se reciclen como pueda. O también se puede, siguiendo un poco la estela de lo que decía Esteban Valenti, se puede buscar mecanismos mediante los cuales se activen esas opciones de venta de la empresa que ya habían tenido varios interesados en más de una ocasión y que, bueno, por distintas circunstancias... Viste que ellos dijeron, los trabajadores dijeron que ellos no quieren autogestión, ¿no? Nadie lo está, creo que nadie lo está planteando. Pero porque eso, ¿no? son inteligentes. Este es un caso clarísimo, son inteligentes, donde eso sería totalmente inviable, ¿no? Son inteligentes, ¿no? Es decir, saben que eso necesita un tipo de gestión donde la parte de mercado, de comercialización, una inversión muy grande. No, y además replantear una problemática que tiene el Uruguay, que es la vinculación, digamos, con el mundo del negocio pesquero, ¿no? Que está muy vinculado a lo que decía Carlos de los salarios en determinados ámbitos, pero también a la obsolescencia de una flota, a los permisos de pesca, a malas gestiones que se han hecho durante décadas con la pesca y con los permisos de pesca, una serie de elementos es lo que sería... Y otros llamados de atención a propósito de lo que Uruguay de hecho desperdicia de la riqueza que tiene en el mar, ¿no? Una riqueza que si no la aprovechan barcos de empresas nacionales, se la terminan llevando otros, ¿no? Porque el robo de pesca en aguas jurisdiccionales uruguayas existe en un contexto en el que además la Armada no tiene los barcos necesarios como patrullar, ¿no? Y se los llevan los lobos marítimos, los lobos marinos. Además los lobos marinos. Los dos lobos, los marítimos y los marinos. Tipos de lobos. Sí, yo no me sé, yo digo, las anécdotas en torno al tema, tipo la banda presidencial,
Digo, no nos deben distraer, o la fiestita que costó $15.000, se habla acá de una fiesta de $15.000, es nada al lado de los $360.000 que gastó Raúl Sendic en ANCAP en su fiestita, digo. Comparamos, es mucho más grave la fiestita de ANCAP que la fiestita La conversación empieza a irse para otros lados. Claro, pero es mucho más grave la fiestita de ANCAP y Sendic que la fiestita de Mujica, o sea que no vamos a magnificar lo que es esa fiesta. Yo creo que lo importante es esta cercanía que hubo entre gobernantes y una empresa que ya se la sabía en mal estado, una empresa que venía de ser sancionada por la Unión Europea y que arrastraba una deuda que todo el mundo consideraba impagable, y a pesar de lo cual se siguió extendiendo, a pesar de lo cual los propietarios de Fripur tenían un tratamiento preferencial del Banco República, a pesar de lo cual, bueno, se los dejó seguir tirando la cuerda, y ahora lo que parecía que iba a ser un activo a realizar se convierte en un pasivo, por lo que las cifras brillantes de República, Esteban, tú que las has defendido tanto, no son tan brillantes. Una aclaración nomás, que con respecto a lo que decía Antonio, a mí me gustaría tener datos concretos acerca de ese trato preferencial que decía Antonio, que los directores del Banco República tuvieron con Fripur, porque la información que tengo es exactamente la contraria. Yo también. Yo digo que lo voy a aportar. ¿Cómo? Que tú no, acá no se trata de si lo trataban mal o lo trataban bien. ¿Qué quiere decir? Se trata de si le tenían dieron un trato preferencial o no. o extremaron las medidas para evitar que el endeudamiento no sé, se profundizara. Pero perdón, remitámonos a los hechos y a las pruebas. No, pruebas no hay. Lo primero que dice, que sale incluso desde el gobierno, cuando se produce el problema de Fripur, es decir, el Estado le ha prestado dinero y esta gente la ha invertido en cosas que no eran para Fripur. No, lo dice el una sindicato, última intervención de Esteban. Y es público y notorio. Si pasamos porque va a tener tres intervenciones. Vamos a otro tema. ¿Por qué tres intervenciones? Yo tuve una intervención. Vos pesa tanto mis argumentos que crees que son dos. Entonces, yo creo que son tan largas, esta crisis de la principal empresa pesquera, ¿por qué no se absorbe automáticamente por el resto de las empresas pesqueras? Porque sería un mecanismo, ¿está claro? Porque la situación de la pesca a nivel mundial es muy grave. Un cuarto... Y del sector pesquero uruguayo. No, ahora llego a eso. Y un cuarto de lo que se consume de pesca en el mundo es ilegal. ¿Tá? Yo voy a publicar un artículo porque me puse a investigar. Es ilegal. Es ilegal además con tripulaciones al borde de la esclavitud. Por lo tanto, es muy difícil competir. Esto tendría que ser la oportunidad de tratar de resolver el problema, varios problemas. El problema de Fripur, el problema del traslado de la planta, porque también es un problema. En algún momento va a explotar esa situación. De salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo y de proteger nuestra riqueza. La necesidad de contar con patrulleros de altura de la Armada por el tema de las plataformas petroleras va a determinar que podamos hacer un patrullaje mucho más, y los radares de costa que se están por incorporar, creo que van a permitir una cosa que es proteger. También no hay que hacerse ilusiones, es decir, ha habido una producción al borde del límite en muchos casos. Al borde del límite. Y con las plataformas petroleras no va a haber nada que controlar. No, pero las plataformas petroleras hoy tienen una tecnología que te impide. Sí. Pero yo creo que nosotros tenemos por delante una oportunidad en medio de una tragedia. 9:33 minutos.